todos los días ves a Darth Vader y Ronald McDonald metidos en la parte trasera de una patrulla, pero hoy volvemos al lado más estúpido del submundo criminal. Descubrimos a aficionados al escondite, el diario de un ladrón de vehículos y a más criminales tontos que creyeron salirse con la suya, pero no. Todo el mundo sabe que una de las partes clave de un robo a un banco es preparar un auto para escapar, de modo que puedas conducir hasta el atardecer antes de que llegue la policía. Pero un delincuente claramente no lo sabía. En septiembre de 2014, Michael Whittington robó un banco TCF en Denver, Colorado, y todo empezó bastante bien. Michael entró, les dijo a los empleados esto es un robo y salió con una bolsa llena de dinero. Pero en lugar de subirse a un auto imposible de rastrear, decidió escapar subiendo a un tren ligero RTD con rumbo al norte. El problema con los trenes es que siguen rutas totalmente predecibles. Así que, después de que la policía revisara las cámaras de seguridad de la zona y observara a Whittington salir del banco y subir a un transporte público, supieron exactamente a dónde iba. La policía siguió la ruta del tren y cuando se detuvo en la calle Walton, pudieron subir y detener a Whittington. Después descubrieron que ya lo buscaban por un delito grave, así que lo acusaron de su delito original y del robo al banco, y lo encarcelaron con una fianza de $5,000. Sorprendentemente, Michael no parecía tan afectado por la terrible experiencia, ya que más tarde se hizo viral por tener la foto policial más feliz de la historia. Aún así, el amigable ladrón de bancos del vecindario se enfrentaba a una seria pena de prisión. Si alguna vez quieres evadir a la policía, no te recomendaría usar un vehículo que funcione sobre rieles. Pero aunque lo creas o no, un tren no es el lugar más absurdo donde un criminal se ha escondido. En junio de 2017, la policía de Halifax, Inglaterra, se moría de la risa mientras perseguía a un criminal que había robado más de $6,000 en una tienda de fish and chips. No hay nada más británico que eso. Todas las pruebas llevaron a un hombre llamado Jan Sivak, quien fue arrestado y puesto en libertad bajo fianza con la condición de que compareciera a su juicio en el juzgado de paz de Bradford el 27 de junio. Pero el 27 llegó, pasó y nunca apareció. La policía fue a la casa de Jan para llevarlo a juicio y cuando entraron se sorprendieron al encontrarlo escondido debajo de su cama con sus piernas claramente a la vista. A la policía le pareció divertidísimo, así que se burlaron públicamente de Sivak en su página de Facebook, afirmando que no ganaría ningún premio como campeón del escondite. Lo llevaron a la cárcel y lo juzgaron, donde recibió 250 horas de servicio comunitario y una sentencia suspendida, lo que significa que iría directo a la cárcel si cometía otro delito en los próximos 12 meses. Sivak les sacó carcajadas a los agentes, pero no es el único delincuente que ha sido sorprendido haciendo el ridículo. En febrero de 2025, la policía de Palm Bay, Miami, fue notificada de un disturbio frente al centro comercial Interchange Plaza, donde un hombre insultaba y gritaba disfrazado de Ronald McDonald. Llegaron e identificaron a Ronald como Christopher Marlowe, un hombre que ya había sido arrestado por allanamiento en el centro comercial, y era conocido locamente como Jesús Malvado. Aunque Chris iba vestido de un alegre payaso, había sustituido los famosos arcos dorados por una calavera y no le encantó cuando la policía lo detuvo frente al centro comercial. Luchó contra los agentes mientras lo esposaban, y cuando lo cachearon, encontraron varios atuendos similares y narices rojas en su mochila, además de una pistola de juguete en el bolsillo. Creo que nadie lo contratará para el cumpleaños de su hijo por los momentos. Mientras subían a Marlowe a la patrulla, un policía le dijo directamente, "Pareces un payaso". You look like a clown. Y Marlowe respondió con amargura, "Soy un payaso, estúpido". No, I am a clown, stupid. Supongo que no se puede discutir esa lógica. En cualquier caso, fue arrestado por allanamiento y resistencia a un agente con agresión. Marlowe ya había causado disturbios en Interchange Plaza, y un año antes, en enero de 2024, fue encarcelado durante 65 días por posesión de sustancias ilícitas y causar disturbios afuera de un McDonald's. No está claro si la elección del disfraz de Christopher fue una protesta contra McDonald's, debido a su delito anterior. Pero tras el segundo incidente en 2025, la policía lo fichó en la cárcel del condado Brevard con una fianza de $5,000. Parece que la época de payaso de Christopher ha terminado, pero no todos los payasos usan ese disfraz. Y en 2024, la policía del condado de Blue Earth, Minnesota, atrapó a un criminal que sin duda sabía cómo hacer el ridículo. El 12 de agosto, Vanessa Guerra robó una camioneta Ford Freestar de $2,000 y la vendió inmediatamente a una empresa de desguace de autos. Parecía que se había salido con la suya, pero como todos los grandes de la literatura, Guerra llevaba un diario de todas sus idas y venidas, y esto resultó ser su ruina.
Después de su duro día de robo, regresó a casa y escribió en su diario: "Hoy robé un auto, estoy súper nerviosa". Tenía razón en estar nerviosa, pues el dueño del Ford había denunciado su desaparición y la investigación policial los condujo a la empresa de desguace, que inmediatamente señaló a Guerra. La policía no tardó en llegar y cuando la arrestaron y registraron la casa, encontraron su preciado diario, leyeron su confesión y la arrestaron por robo. Esto solo conlleva una pena máxima de 5 años de prisión, pero para colmo había robado el Ford mientras estaba en libertad condicional por una condena previa por robo y conducir con la licencia suspendida. Are you crazy? Or just plain stupid? Robar un auto estando en libertad condicional es bastante tonto y escribirlo en tu diario es aún más tonto, pero al menos Guerra estaba siendo honesta. No se puede decir lo mismo de nuestro siguiente delincuente, Jayden Gilder, quien mintió para acabar en prisión. En febrero de 2025, este criminal puso a prueba sus dotes interpretativos, haciéndose pasar por asistente de un jugador de la NBA en una tienda Tiffany's de Orlando, Florida. Descaradamente les dijo a los asistentes que estaba allí para comprar algo de joyería para un atleta del Orlando Magic, y sorprendentemente la estafa fue convincente. El dependiente le entregó un anillo de diamantes de $587,000 y 2 pares de pendientes de diamantes con un valor total de $780,000. Entonces de repente Gilder agarró las joyas y salió corriendo, forcejeando con un empleado para salir de la tienda. El anillo se le cayó de la mano, pero Gilder escapó con los pendientes, corrió a su Mitsubishi y partió rumbo a su estado natal, Texas. Afortunadamente la policía pudo usar cámaras de seguridad y la matrícula de Gilder para rastrear su auto hasta el condado de Washington, donde fue detenido por la policía de carretera 6 horas después del robo. Al acercarse notaron que Gilder se estaba tragando algo, y al registrar su auto los aretes no estaban a la vista. Aún así, lo llevaron a la cárcel del condado de Washington, y se negó a explicar dónde había tirado el botín robado. Decidieron hacerle una radiografía a Jayden. Esta reveló que Gilder se había tragado los aretes gigantes cuando lo detuvieron. Y cuando la policía lo confrontó, el delincuente preguntó con sinceridad: ¿me van a acusar por lo que tengo en el estómago? Como si tragarse algo robado fuera un vacío legal que lo hiciera suyo. Finalmente lo llevaron al hospital durante 12 días, mientras recuperaban los 4 pendientes de su estómago. Luego Gilder fue acusado de robo y recluido en una cárcel del condado de Orange, donde la policía pronto descubrió que tenía 48 órdenes de arresto pendientes solo en Colorado, y un arresto previo en 2022 por robar en una tienda Tiffany's en Texas. Debió de haber tenido demasiados problemas en esos estados, por eso viajó hasta Florida para su siguiente atraco. Pero la treta de Jayden fue inútil, ya que terminó tragándose su preciado botín, su propio Breakfast at Tiffany's. Aunque Gilder intentó un escape por Estados Unidos, algunos criminales no están tan motivados. De hecho, William Wilcox de Milford, Michigan, se dirigió accidentalmente hacia la policía y se entregó en una comisaría mientras estaba distraído con su teléfono. Como muchos de nosotros, Wilcox es un fanático de los videojuegos, y en 2016 ningún juego estaba más de moda que Pokémon Go. Te permite usar la cámara de tu teléfono para capturar Pokémon en el mundo real y visitar gimnasios para luchar contra otros jugadores. Pero todo lo que Wilcox captó del juego fue un caso criminal y una batalla con la ley. Lo buscaban por no presentarse en el juzgado por allanamiento, pero en lugar de esconderse se fue a Milford a jugar Pokémon Go. Y resultó que la comisaría de Milford estaba designada como gimnasio en el juego. Así que Wilcox fue directo a la comisaría en pijama y se quedó afuera jugando con su teléfono. Estaba tan absorto por atrapar a un Pokémon que no se dio cuenta cuando los policías salieron y reconocieron su rostro, lo que les permitió acercarse y arrestarlo en el acto. Finalmente fue puesto en libertad condicional de que regresara a la corte, pero la policía dijo que estaba más molesto por no poder continuar con el juego que por su propio arresto. ¡Qué perdedor! Wilcox se dedicó a atraparlos a todos, pero al final fue él quien terminó atrapado. Y él no es el único criminal que ha llevado a la policía directamente hacia él. En 2003, un joven de 22 años llamado Albert Dowdy decidió entrar a robar en una casa en Grand Pass, Oregon. Primero intentó entrar lanzando una lata de pintura por una ventana. La lata rebotó en el cristal y derramó pintura blanca por todo el suelo. Pero Dowdy no se dio por vencido y finalmente logró entrar a la casa. Si yo fuera un ladrón, probablemente me centraría en robar objetos caros como joyas y aparatos electrónicos. Pero Dowdy era un chico hambriento, y lo único que robó fue una lata de atún y una caja de avena antes de irse. Por desgracia para él, estaba tan entusiasmado con la comida que no miró por dónde pisaba, y caminó directamente sobre la pintura que había derramado afuera.
Así que, cuando la policía fue notificada del robo y llegó al lugar, encontraron un rastro de pisadas blancas fuera de la casa, que conducía directamente al cercano motel Hawks Inn. Encontraron a Dowdy en una habitación con sus zapatos cubiertos de pintura y la cena robada, y lo arrestaron por robo y daños criminales. Fue encarcelado tras no poder pagar la fianza de $65,000, lo cual parece un poco severo por robar comida que valía menos de $10. Pero si Dowdy hubiera limpiado el desastre que armó, quizás nunca lo habrían atrapado. Y apuesto que desearía haber comprado sus bocadillos en Target. Pero no es el único criminal cuyo estómago lo metió en problemas legales. Si tienes la edad legal para beber, probablemente hayas tenido una noche de fiesta que no terminó como esperabas, ya sea caerse en unos arbustos o desmayarse en el sofá de un desconocido. Muchos hemos tenido momentos de borrachera, pero Ricardo Cardona, de 28 años, podría haber sufrido la peor resaca jamás registrada, tras despertarse en una habitación llena de policías luego de una noche de fiesta en 2014. Cardona estaba bebiendo en Austin, Texas, cuando le dio hambre y decidió entrar a robar en una carnicería llamada Hudson Meat Market, alrededor de las 5:30 am. Intentó forzar la puerta de la tienda durante 20 minutos, antes de lograr entrar, robar unas salchichas crudas y salir. No sabemos si se sintió culpable por el crimen o simplemente le dio sueño, pero poco después Ricardo regresó a la tienda, entró en la oficina y tomó una siesta en una silla. Ni siquiera pudo probar la comida robada, pues durmió como un bebé hasta las 7 de la mañana. Cuando lo despertaron, unos policías decepcionados. Lo arrestaron por allanamiento, pero como en realidad no le robaron nada, Hudson Meat Market lo atribuyó a un accidente de alcoholemia y no presentó cargos. ¡Qué suerte! Porque no me imagino nada más vergonzoso que ir a la cárcel y explicarle a los demás presos que te atraparon robando salchichas. Ojalá Cardona aprenda la lección y madure un poco, pero hay gente que no se vuelve más sabia con la edad, como el ladrón de bancos de 40 años, Thomas Infante. En 2008, Infante robó un Fifth Third Bank en Chicago. Entró directamente y le entregó al cajero una nota. En ella exigía: date prisa y incienso, dame el dinero o disparo. A pesar de la falta de ortografía de silencio, el cajero captó el mensaje y discretamente le dio a Infante unos $397 antes de que huyera del lugar. Fue un robo fácil para el delincuente, pero resultó ser una investigación aún más fácil para los detectives, ya que la nota de Infante delató inmediatamente su identidad. Thomas había escrito la exigencia en el reverso de un talón de pago roto de su trabajo. Rompió el talón y dejó la otra mitad en el suelo fuera del banco. Y cuando la policía lo encontró, descubrió el nombre completo, la dirección y el lugar de trabajo de Infante. Thomas fue arrestado de inmediato en su casa en Gary, Illinois, sentenciado a 46 meses de prisión y obligado a devolver el dinero robado. Claramente Infante no había planeado bien su atraco, pero en 2024 4 californianos sí tramaron un plan increíblemente elaborado para robar dinero mediante un fraude de seguros. La idea, que probablemente sonaba genial después de unas cervezas de más, consistía en simular ataques de osos en el interior de sus autos de lujo para cobrar el seguro. Pensaban que si podían proporcionar pruebas en video de los ataques de osos, la aseguradora tendría que pagarles los daños, lo que les permitiría llevarse una enorme cantidad de dinero. Así que el 28 de enero, uno de ellos se disfrazó de oso y usó una herramienta de barbacoa llamada garra de carne para dejar arañazos por todo el interior de sus 2 Mercedes y su Rolls Royce. Después enviaron grabaciones de seguridad de cada ataque a 3 compañías de seguros diferentes como prueba. Increíblemente, las compañías cayeron en la trampa y el grupo recibió un total de $141,839 en pagos por las 3 solicitudes. Los hombres debieron estar eufóricos, pero pasaron por alto un detalle importante. Se usó la misma fecha y dirección en las 3 peticiones, lo que finalmente se marcó como altamente sospechoso. Esto llevó al Departamento de Seguros de California a analizar las imágenes y a encontrar a un experto en osos del Departamento de Pesca y Vida Silvestre. Confirmaron que el oso era claramente un humano disfrazado, por lo que la policía fue posteriormente a sus casas y encontró el traje, antes de arrestar a los 4 amigos por fraude de seguros. El poder de la amistad, ¿no? Reír juntos, llorar juntos, defraudar juntos. Simplemente conmovedor. Estos mejores amigos se tomaron el término cómplices demasiado literalmente, y nuestro siguiente caso no es la excepción, ya que involucra un dúo de delincuentes compartiendo una sola neurona. ¿Has oído hablar de una pareja de idiotas, verdad? Pues bien, esta es la adaptación texana, protagonizada por Dorian Walker Gaines y Dillian Thompson, de Houston. Juntos accedieron a un camión sin llave perteneciente a un hombre llamado Stuart Schaffer y robaron $5,000 y un iPad. Después huyeron a un Burger King cercano y usaron el iPad para grabar videos presumiendo de su nueva fortuna.
Hello, America. This is Dorian from the Money Team. Se hacían llamar el equipo del dinero e incluso publicaron los videos en Facebook. Sin embargo, no se dieron cuenta de que todo lo que grababan también se subía a la cuenta de iCloud de Stewart Schaffer y aparecía en todos sus demás dispositivos. Efectivamente, Schaffer pronto descubrió el material y se lo envió a la policía. Además, le pidió a un amigo que subiera imágenes del equipo del dinero a Reddit, y cuando se hicieron virales, alguien contactó a Schaffer y le dio los nombres y direcciones de Dorian y Dillian. Schaffer dio esta información a la policía, que arrestó a los criminales y los sentenció a 5 años de supervisión comunitaria. La sentencia de Dorian también incluyó una orden de restitución que le exigía pagarle a Schaffer $9,000 para cubrir el dinero y la tableta robados. Vaya, podrían haberse comprado un iPad con ese dinero. Con suerte, Schaffer aprendió a no dejar cosas en su camión. Por lo general, llevar los objetos de valor consigo es la mejor manera de mantenerlos a salvo. Sin embargo, esto mismo se convirtió en la perdición de un ladrón de 19 años de Houston en mayo de 2017. Siracco Balmaceda y 2 cómplices intentaron robar una casa en el condado de Harris forzando el garaje. Cuando entraron, fueron confrontados por el dueño de la casa, quien los sorprendió sacando una pistola. Los ladrones escaparon y todo el asunto podría haber terminado allí, excepto que cuando el dueño de la casa revisó su garaje, descubrió que Balmaceda había dejado su mochila en el lugar. Contenía la identificación escolar de Siracco y documentación que demostraba que estaba en libertad condicional por robar un vehículo. Así que el dueño de la casa envió fotos de la evidencia a la policía, quienes rápidamente identificaron y arrestaron a Balmaceda. Pero la mochila no solo lo había implicado en este crimen, sino que también estaba relacionado con otro robo en la misma calle, cometido en octubre de 2016. Un ladrón irrumpió en una propiedad y robó una lámpara de $950, pero una casa vecina había grabado imágenes de seguridad del ladrón. Las imágenes no mostraban claramente su rostro, así que salió impune, pero sí mostraban una mochila distintiva que fue vinculada a Balmaceda después del segundo robo, un año después. Esto significó que Siracco fue acusado de 2 cargos de robo, e increíblemente un agente logró rastrear la lámpara que robó en 2016 hasta una casa de empeño cercana y devolvérsela a la víctima. Los cómplices de Siracco no fueron identificados, por lo que el tejano fue finalmente la estrella solitaria de los crímenes, ya que fue enviado a prisión y obligado a aprender una lección muy humillante. No traigas tu identificación a la escena del crimen, tonto. Este siguiente delincuente también aprendió una lección, específicamente de educación vial. Admito que no soy el mejor conductor del mundo y definitivamente he tomado algunos caminos equivocados en mi vida. Pero en 2015, Sylvia Mascia se equivocó de salida y terminó con antecedentes penales. Mascia había ido a México a adquirir una gran cantidad de sustancias ilícitas. Si me entiendes claramente. Increíblemente logró cruzar la frontera entre Estados Unidos y México por el puerto de entrada de Otay Mesa, que divide San Diego y Tijuana. Los agentes fronterizos que inspeccionaron su Ford Focus no tenían idea de que ocultaba 12 kilos de sustancia tóxica tras los paneles traseros, así que dejaron pasar a Sylvia, y ella se salió completamente con la suya. Pero entonces tomó el peor desvío de su vida. En lugar de seguir conduciendo hacia San Diego, accidentalmente entró en un estacionamiento secundario, reservado para autos sospechosos que los agentes habían seleccionado para una inspección más exhaustiva. Cuando entró, los agentes asumieron que su auto estaba marcado como sospechoso, así que no la dejaron salir y exigieron inspeccionarlo detalladamente. Esta vez se descubrió el contrabando, que resultó tener un valor de más de $100,000. Sylvia se declaró culpable de un cargo de importación de sustancias y fue sentenciada a 75 meses en una prisión californiana. Como parte de su libertad condicional, Mascia no podrá volver a entrar a México, pero creo que fue innecesario. Es tan mala siguiendo instrucciones que probablemente no podría encontrar el país después de todo. Mascia tomó una decisión que le costó la libertad, pero otros criminales más retorcidos son mucho más calculadores. Dennis Rader inició una horrenda oleada de crímenes en 1974 y acabó con la vida de 10 personas a lo largo de 17 años. Nadie sabía quién era, y los medios de comunicación simplemente se referían a él como BTK, hasta que expuso su propia identidad con un simple error informático. Radicado en Wichita, Kansas, Rader fue uno de los criminales más activos e infames de Estados Unidos hasta 1991, cuando prácticamente desapareció. Los crímenes cesaron y todas las pistas de la policía se agotaron, por lo que parecía que los horribles crímenes de BTK quedarían sin resolver. En 2004, un artículo en el Wichita Eagle especuló que BTK debía haber fallecido debido a su inactividad,
pero Rader lo leyó y por aburrimiento y un ego desmedido, decidió enviar una carta anónima al periódico para demostrar que seguía vivo. El detective de homicidios Ken Lombard decidió sacar a Rader de su escondite intercambiando mensajes codificados en anuncios de periódicos para llamar su atención. La estrategia funcionó y a principios de 2005 Rader dejó una nota a la policía de un Home Depot en Wichita, preguntándole si sería seguro comunicarse con ellos directamente a través de un disquete. No se sabe por qué confiaría en quienes intentaban encarcelarlo, pero la policía publicó un anuncio en un periódico con las palabras "todo saldrá bien", y 2 semanas después llegó un disquete. Contenía un archivo con las palabras "esto es una prueba", y para Rader era totalmente imposible de rastrear. Pero cuando la policía abrió las propiedades del archivo, se vio que el documento se había creado en una computadora pública de una iglesia local de Wichita, y que la última vez que lo guardó fue un usuario llamado Dennis. Y a partir de ahí los investigadores intentaron averiguar si alguno de los asistentes a la iglesia tenía ese nombre, y en un giro escalofriante descubrieron que el presidente de la congregación no era otro que Dennis Rader. Finalmente, el juego del gato y el ratón que duró décadas terminó y Rader fue arrestado de inmediato y sentenciado a 10 cadenas perpetuas por 10 víctimas, acumulando un total de 175 años de prisión. Increíblemente, Dennis se sintió traicionado. No podía creer que la policía le hubiera mentido, diciéndole que el disquete sería anónimo. Lo siento, BTK, no creo que puedas asumir una superioridad moral. Rader sigue cumpliendo condena en el centro correccional El Dorado en Kansas, y solo lo atraparon gracias a su ego y al ingenioso truco de la policía con el disquete. Pero no fue el único delincuente que se confió demasiado. Un ladrón de poca monta llamado Sam Lake también fue arrestado por comunicarse con la policía. En 2014, Lake fue sentenciado a 7 meses de arresto domiciliario por robo y hurto en Christchurch, Nueva Zelanda. Pero Sam se sentía encerrado en casa y en octubre se quitó el brazalete electrónico y se dio a la fuga. El departamento de policía de Christchurch comenzó su búsqueda publicando un anuncio de búsqueda en Facebook. E increíblemente, una hora después, Sam lo comentó él mismo. Les dijo a los policías que necesitaba una nueva foto policial antes de retocar la foto con Photoshop, usando la cara de Ben Stiller de la película Zoolander para convertirla en su foto de perfil. What is this? La policía sabía que se trataba de un bromista, así que contraatacaron comentando: "ven a vernos y lo arreglamos gratis". A Lake no le engañó la oferta, pero apareció con otra provocación. En ese momento discutían en línea como si fueran estudiantes de secundaria, pero por desgracia para Lake, sus provocaciones dieron a la policía una gran motivación, ya que redoblaron la búsqueda y lograron encontrarlo tan solo un día después. Fue descubierto y arrestado a 435 kilómetros de allí, en la ciudad de Wellington, y condenado a 6 meses de prisión por el robo original y su fuga. Sam por fin consiguió su deseo de una nueva foto policial, y usar las redes sociales para burlarse de la policía es una forma bastante moderna de huir. Pero a algunos delincuentes todavía les gusta evadir la ley a la antigua, con una máscara. Todo el mundo sabe que Darth Vader es un tipo bastante malo. Puede volar planetas, descuidar a su hijo y robar tiendas de conveniencia. Espera, ¿qué? Sí, en 2015, el mismísimo Señor Oscuro entró en una tienda de conveniencia en Jacksonville, Florida, y le ordenó al cajero que le diera dinero. Su sable de luz probablemente estaba en la tienda, ya que su arma elegida fue una pistola, con la que apuntó al dependiente. Pero a diferencia del villano ficticio, no usó la fuerza, y fue el empleado quien finalmente contraatacó. Agarró una botella de aderezo ranchero y se la lanzó a la cabeza, lo que provocó que huyera de la tienda con un feo moretón y se perdiera en la noche. Afortunadamente, la policía pudo localizar al Señor Oscuro gracias a un testigo que lo había visto fuera de la tienda antes del intento de robo. El ladrón estúpidamente esperó entrar para ponerse la máscara, y su barba rojiza, su piercing en el tabique nasal y su rapado permitieron a la policía identificarlo como Jacob Mercer, de 32 años. Así que Darth Vader no pudo evadir la ley, ya que la policía pronto encontró a Jacob a 3 manzanas de la tienda, en casa de un amigo, y lo arrestaron por robo a mano armada. Si eres un criminal, disfrazarte de uno de los villanos más famosos de la cultura pop es un poco obvio, pero otros delincuentes se disfrazan con atuendos más sagrados. En 2013, 3 monjas volaron desde Colombia continental a la isla caribeña de San Andrés, alegando estar en una especie de misión sagrada. Pero al llegar al aeropuerto, el personal de seguridad no creyó que sus atuendos parecieran auténticos, pues parecían hechos de telas baratas. Así que las registraron y encontraron una gran cantidad de sustancia muy pecaminosa atada a sus piernas.
Ninguna de las monjas era auténtica, y en realidad eran contrabandistas que habían intentado introducir 1.8 kilos de caramelos para la nariz en la isla, ocultos bajo sus hábitos. Con un valor estimado de $35,000, el trío fue pronto arrestado y encarcelado por tráfico de drogas, y las dejaron rezando por el perdón en una celda. Quizás si hubieran invertido en mejores disfraces, podrían haber escapado, pero las monjas traviesas habían sido tacañas en su misión impía y pagaron las consecuencias. Ojalá no conviertan el crimen en un hábito. Las monjas contrabandistas quizás sufrieron por una mala elección de atuendo, pero superan a este disfraz, que era una completa basura. En 2009, el grupo activista ambiental Greenpeace salió a las calles de Moscú, Rusia, e hizo campaña contra la propuesta de construcción de una planta de incineración de residuos en la ciudad de Zelenograd. Entre ellos se encontraba Das Vidania, una activista que participó en las protestas disfrazado de contenedor de reciclaje. Se presentó frente a una oficina de la administración presidencial con 100,000 firmas en una petición que exigía detener la quema de residuos y promover el reciclaje. Pero por desgracia, protestar por temas como este y oponerse al gobierno ruso es inútil, y la policía no tardó en desplegarse con órdenes estrictas de sacar la basura. Durante una de las protestas, Das fue arrastrado de la calle a la parte trasera de un autobús, y escapar de la policía resultó imposible con su disfraz, aunque no era realmente un criminal, y sus intenciones eran honorables. Su elección de vestimenta no fue una buena elección para oponerse al despiadado gobierno de Rusia. Así que a la hora de escapar, el atuendo de Das era una basura. Pero un delincuente del condado de Glades, Florida, llevó este espectáculo de moda aún más lejos, intentando engañar a la policía con una peluca y un bonito vestido. El 24 de abril de 2024, la policía localizó un barco robado cerca del antiguo Calusa Lodge en Lakeport, Florida. Tras reducir el número de sospechosos, quisieron interrogar a un hombre de la zona llamado Joshua Kolotka, quien ya era buscado por delitos similares. Empezaron a buscar a Josh por todas partes, y mientras recorrían su vecindario e iban puerta por puerta, vieron a una mujer rubia con gafas de sol y un vestido azul de verano saliendo de una casa. Se acercaron a la mujer para preguntarle si había visto a Joshua, y al acercarse a la belleza rubia, se dieron cuenta de que lo habían encontrado. Lo arrestaron de inmediato por robar el barco, y dentro de la propiedad se encontraron otros objetos robados, incluyendo un vehículo John Deere Gator. No sabemos si planeaba irse lejos y empezar una nueva vida como granjero, pero finalmente lo llevaron a la cárcel del condado de Glades a la espera de su traslado al condado de Okeechobee, donde tenía 2 órdenes de arresto pendientes, así que no pudo subirse al barco ni al Gator para liberarse, y su disfraz de diva no funcionó. Pero en mi opinión se ve genial, y creo que podría tener una carrera como drag queen cuando salga de la cárcel. Bienvenido al escenario Miss Mal Comportamiento. ¿Cuál de estos contrabandistas, ladrones y estafadores te pareció el más tonto? Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.